أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركاتنا السماء خير في الجميع. بسم الله سيدنا سلطان الأولياء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa shukrillah. Ya medio mes de Ramadán, del sagrado mes de Ramadán pasó. Alhamdulillah. Nos queda la última etapa, el último esfuerzo, inshallah. Alhamdulillah, quiero hablar que nuestros esfuerzos sean para alcanzar regalos divinos, para alcanzar estaciones celestiales. El ego no tiene problema de esforzarse por alcanzar los bienes de este mundo, pero es difícil encontrar en uno mismo la fuerza necesaria para esforzarse por lo que es intangible, por lo que es intangible. Había una vez un rey que era a su vez era maestro, era el sheikh de su tiempo, y un día se reunió con sus discípulos y les dijo que su muerte, la inminencia de su muerte le había sido anunciada y que él estaba pronto a dejar esta vida para irse al reino de lo divino, y que esa iba a ser la última vez que iba a estar con ellos, que habían sido llamó a un núcleo, obviamente, solamente de sus discípulos, que ellos siempre le habían sido fieles a él, fieles al camino, fieles a la enseñanza, que habían honrado aquello que él les había enseñado, y que por lo tanto él, antes de despedirse de esta vida, quería entregarle a ellos, a cada uno de ellos, un regalo, y que ellos pensaran y que le pidieran, y que si estaba dentro de sus posibilidades, él se los concedería. Era, aparte del sheikh, era el rey, tenía acceso, el acceso que un rey tiene. Entonces, eran pocos, y uno le pidió si el rey podía dejarle su sheikh y su rey, si podía dejarle su anillo, porque dice, cada vez que vos rezaste y te pasaste tus manos por tu rostro, ese anillo tocó tu rostro, y yo quiero quedarme con eso como recuerdo de tu presencia y de tu rostro. El rey le dijo, se sacó el anillo y se lo dio. Otro le dijo, yo quiero, eran discípulos avanzados, no llamó a cualquiera, ¿no? Entonces obviamente no le iban a pedir, quiero tierras. Entonces otro le dijo, yo quiero tu yuba, tu manto, ¿no? Porque el manto representa el ascetismo. Usted, si bien fue nuestro sheikh, también es nuestro rey, y nos mostró con qué ascetismo y humildad
vivió esta vida. Por eso yo quiero quedarme eso como recuerdo. Y así cada uno le fue pidiendo algo y el Sheikh se los concedía eh, hasta que llegó el turno de uno y ese que cuando le tocó dijo yo temí por estar por ser casi el último en la lista de los que iban pidiendo que eh, aquello que yo quiero pedir para mí eh, fuese pedido con anterioridad. Dice, pero alhamdulillah, lo que pidieron mis hermanos no está dentro de mis deseos. Entonces, el Sheikh le dijo, ¿y qué es qué es lo que vos querés? Y él le dijo, yo quiero tu corazón, intimidad en tu corazón. Eso es lo único que quiero, lo único que busco y busqué desde el primer día que te conocí. Alhamdulillah, el Sheikh hizo un dua, un pedido a Dios, porque ese pedido no era algo que dependiese de él. Hay un dicho del santo profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, el corazón del creyente está entre los dedos del Todopoderoso. No es el corazón, no era, no era una pertenencia del Sheikh que él pudiera regalar, por lo tanto él le pidió a su Señor e intercedió para que su Señor le conceda a aquello que había pedido. Eso es un cuento tradicional, ¿no? Muy muchas veces contado y seguro que no tantas veces comprendido, y que resume el camino espiritual, ¿no? Y resume más allá del camino espiritual, resume el camino de un ser humano en esta vida. Uno puede pedir por aquello que puede ser colectado en este mundo, porque le gusta, porque lo necesita, porque le evoca recuerdos, porque le parece un honor el poder tenerlo, como esas prendas que pidieron esos discípulos, esos artículos de su maestro, de su rey, que ellos pidieron. Pero hay algo que es intangible, invaluable, que es el corazón, lo que hay en el corazón del creyente. Eso es, de hecho, es inalcanzable a través del esfuerzo. Es solamente lograble, posible de ser obtenido a través de la misericordia de Dios, porque eso, como lo dice la palabra, es invaluable. Lo que no es lo que no aquello a lo que no es capaz de establecerse un valor, no puede ser adquirido, ¿no? Porque no hay monto, no hay un monto para ponerle, ¿no? Uno va a comprar esto o lo otro y a uno le dicen un precio
y si uno puede y lo paga, se lo lleva. Pero a lo que es invaluable, los objetos que son invaluables, depende de la voluntad del poseedor, el que eso pueda ser transferido a otro. Por eso el, el- el camino espiritual y el ayuno de todo mes, cualquier ayuno que uno haga, en particular este mes, porque es un mes de ayuno obligatorio, eh, el santo profeta, la paz con él, dijo acerca de este ayuno: para el ayunante hay dos fiestas. Una es cuando rompe el ayuno a la hora del atardecer, cuando le es lícito al ayunante romper su ayuno y tiene frente a él algo para comer o tomar. Esa es la primera fiesta. Y la segunda fiesta, dijo el santo profeta, es cuando él se encuentre con su Señor. Ahí Alá, Zawajalla, Dios Todopoderoso, el poseedor de toda majestad, de todo tesoro, le va a conceder al ayunante ese intangible para él, de acuerdo a lo que él haya ofrecido de sí, de acuerdo a lo que uno haya ofrecido de sí. Alá Zawajalla va a ofrecerle a su servidor, a su siervo, de entre los océanos de tesoros de lo divino. Por eso decíamos al principio, quiera Dios, quiera Allah Todopoderoso, que seamos capaces de encontrar en nosotros mismos el convencimiento y la energía para poder esforzarnos por esos intangibles, ¿no? Por esos intangibles en esta vida, ¿no? Con la esperanza de que cuando esta vida acabe y seamos reunidos con nuestro Señor, Él nos conceda de sus tesoros. Alhamdulillah, alhamdulillah. De todas formas, si uno se esfuerza por esos intangibles en esta vida, no es que uno tiene que abandonarse a sí mismo, no. El ejemplo es lo que pasa en este mes de ayuno. Uno se priva durante unas horas de aquello de lo cual uno tiene que privarse, pero no quiere decir que uno anda muriéndose por ahí. No, uno vive igual que cuando no se priva, nada más que por ahí uno tiene un poco más de hambre de lo normal, o un poco más de sed de lo normal, o un poco menos de esa energía voraz por esta vida de lo normal, pero uno vive. Y progresamos en el día y progresamos en el mes, aun cuando tenemos ese resto de energía para esforzarnos y para ponerlo a disposición de eso que es intangible, pero que es algo que puede crecer en el corazón del ser humano y que nos da la capacidad de estar en paz en nuestro interior. Esa capacidad no es algo que este mundo tenga en sus, ¿cómo se dice?, en sus góndolas. Si uno recorre los supermercados de esta vida, los almacenes de esta vida, en donde todo lo que hay en venta puede ser puesto en venta, no va a encontrar paz, la paz del espíritu, ¿eh? No va a encontrar esa paz del interior del ser humano que nos hace
alhamdulillah, vivir y transcurrir esta vida en forma liviana por este mundo y libre de sufrimientos. Por eso, quiera Dios Todopoderoso, Allah Azza wa Jalla, el que seamos capaces en esta vida de encontrar en nosotros esa energía y esa convicción para esforzarnos por obtener para cada uno de nosotros aquello que es indispensable para tener un paso, me sale una palabra antigua que es gentil, no me sale una palabra moderna. Tener un paso liviano por esta vida, tener un paso amable por esta vida. El ser humano no tiene por qué sufrir en el transcurso de su tiempo en esta vida. Ese sufrimiento es autoimpuesto, no es un sello sobre nosotros, sino una elección. Por eso quiera Dios que podamos encontrar en nosotros esa capacidad para buscar en esta vida, aparte de lo que necesitamos para sobrevivir, que es lo que se vende en las góndolas de este mundo, aquello que es deseable tener, para tener una vida placentera, para tener una vida ligera, una vida liviana, en esta vida, para poder vivir en paz y armonía en nuestro interior y con aquellos que nos rodean, con el mundo en el que estamos. Quiera Allah que así sea. Wa min al-tawfiq, bi hurmati al-habib, bi hurmati al-Fatiha.